otra situación peculiar de una homología y vamos a hacerlo igual, vamos a hacerlo despacito. Tengo ahí una figura ABC y otra figura DEF, un centro de homología O, y nos dan una referencia entre A y A' y el eje. Los puntitos que veis ahí son simplemente puntos de referencia para que yo he empleado para dibujar, olvidaros de su existencia, y lo que estoy trabajando es esta figura que aparece en el libro, ¿vale? Lo que pasa es que yo primero, os recuerdo, lo que voy a hacer primero es estudiar la transformación de esta figura ABC en otra figura A'B', C', ¿vale? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, como ya sabéis, convertimos un universo geométrico en otro. Y lo primero que tenemos que dibujar son las rectas del haz, de tal manera que A' está aquí y me lo dan para definir la homología, B' estará por aquí y C' estará por aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya lo sabéis. Dibujo las rectas, en este caso los segmentos AC, y lo llevo a su corte con el eje, y el AB y lo llevo a su corte con el eje. Y ahora hago lo que llamo yo un ping-pong, es decir, AB toca ahí al eje, y si uno con A', pues obtendré en el lugar donde corta el haz que pasa por el centro de homología al punto B'. Y lo mismo con el otro. Si la recta que pasa por AC la uno con el punto A', aquí estará C', ¿vale? Y por lo tanto, ya que tengo obtenido el triángulo homológico A', B', C'. Ahora lo que voy a obtener es las rectas límite, que representan el infinito de cada uno de los universos homológicos. Por ejemplo, si yo quiero obtener la recta límite del universo A', B', C', pues evidentemente cojo mi recta A', B' y en el infinito estará el punto que se encuentra en el infinito de esta recta. El haz que pasa por O y que se encuentra con ese punto en el infinito es una línea paralela, ¿vale? Como estoy trabajando con A', B', en AB, en la intersección de esta, que busca este punto que está en el infinito, con esta, que representa la recta AB completa, se encontrará ese punto del infinito. Lo mismo hago con otra. Por ejemplo, en este caso con A', C', hago la paralela y donde corte A C, encontraré el punto del infinito, dos puntos impropios. Y por lo tanto, la recta que representa el infinito del universo homológico A', B', C', la tengo aquí, ¿vale? Y ahora voy a intentar trabajar con esta figura, ¿vale? Voy a quitar todo esto para evitar complicaciones, ¿vale? Es decir, yo ya sé que hemos obtenido eso, pero lo voy a quitar para que no me complique mucho la construcción. Esto sí lo tengo claro y esto lo retiro, ¿vale? Y ahora voy a intentar encontrar la figura homóloga de la DEF. Evidentemente, lo primero que hago es puntos fáciles, esos dos, ¿vale? Voy a intentar encontrar sus puntos correspondientes y entonces hago, obviamente ya me olvido de esta parte, pero hago lo mismo. Prolongo el segmento EF y, por ejemplo, prolongo el segmento... Bueno, antes que este voy a hacer el AE. Una recta de referencia AE que termina ahí en el eje y lo uno con A' de tal manera que sé que ahí está E'. Y ahora hago lo mismo. El segmento F me da este lugar y si lo uno con el E', aquí estará F', ¿vale? Hasta aquí todo es fácil. ¿Qué ocurre? Que aquí se complica un poco porque yo voy a unir D con E, ¿vale? Prolongo D con E y ahí es donde se me une con el eje esta recta. Y hago lo mismo con DF, ¿no? Ahí está. ¿Veis el punto? Está muy próximo. Me voy a acercar un poco para que se vea, ¿vale? DF.
Ahí está. Si yo uno este punto con E', ¿qué estoy buscando? D', que estará por allí lejos. Si yo uno este punto con F', ¿vale? Por allí lejos estará D'. ¿Qué ocurre? Que estos dos rectas se abren, por lo tanto no se encuentran jamás en este lado geométrico, ¿vale? Por lo tanto, en este lado, este polígono que veis ahí, extendiéndose hasta el infinito, ¿de acuerdo? Es decir, si queremos verlo un poco más extendido hasta el infinito, ¿vale? Este lado sería E', F' y D' estaría allí lejos. Pero, ¿por qué va a estar en este lado del universo? Podría estar en este otro lado donde sí se encuentran. Es decir, si yo continúo este segmento E' que busca a D' por el otro lado, de esta manera, ¿vale? Así y así se encuentran en un punto, ¿vale? Fijaros, si además intento buscar la correspondencia del haz entre el centro y D, se encuentra en el mismo punto. Por lo tanto, ese punto, ¿cuál es? D'. Y como se extiende hasta el infinito, el polígono que representa este otro lado de mi figura estará hacia allá, hacia el infinito. Fijaros, este punto y este punto de este polígono están en el infinito, pero por este lado o por este lado. Y el polígono DEF corresponderán a E', F', D', encontrándose por tanto estos dos puntos en el infinito. Podríamos entender que el infinito se une por detrás, ¿de acuerdo? De alguna manera. Espero que entendáis de esta manera esa transformación homológica, ¿vale? Es decir, por aquí o por aquí se encontrarían estos dos puntos, en el infinito o en el infinito. Ahí tenéis, en naranja, como veis, la figura DEF, E', F', D', ¿vale? Su transformación homológica.